Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Garmin Venu 2, la segunda generación de los Venu, que son los primeros relojes con pantalla AMOLED de Garmin. ¡Venudos relojes hace Garmin! Y en este vídeo te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Garmin Venu 2, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues por fin tenemos el Garmin Venu 2 y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Bueno, pues yo creo que el diseño es muy bueno, porque los relojes de Garmin son muy buenos. Lo que pasa es que tiene un aire muy deportivo. Los materiales son muy buenos, la caja es de una aleación de plástico que es muy ligera, la correa también es muy ligera y además por la parte de arriba de la pantalla tiene un bisel que es de acero inoxidable, que también parece más una lima de uñas un poquito, porque es así como con estrías y tal y rasca. Y luego el cristal es Corning Gorilla 3, o sea que es cristal ultra resistente. Pero bueno, de todas formas, yo siempre recomiendo que la gente se ponga un protector de pantalla en estos relojes que no tienen el bisel salido y no protegen el cristal, y por lo tanto, claro, lo primero que tocas con el reloj es con el cristal. Si le das algún canto o algo que está pues salido, pues te va a pegar, y mejor rayar un protector que rayar la pantalla. Por mucho gorila que sea, el gorila también se raya. Siguiente pregunta, ¿con qué teléfonos no es compatible? ¡Ey, cuidado! Porque aquí Garmin nos da una advertencia que nos dice que los teléfonos con el sistema operativo Android Go, que Android Go es una especie de Android que se pone en los teléfonos de más gama de entrada, de gama baja, pues cuidado con estos, porque si tu teléfono tiene Android Go, no te vas a poder bajar la aplicación Garmin Connect y por lo tanto no te vas a poder ni siquiera comprar el reloj, porque no lo vas a poder usar. Además, también te diré que algunos teléfonos Huawei y el Samsung J3 y algún Lenovo y algún Meizu, algunos otros relojes dan problemas de conexión con Bluetooth, pero Garmin en su página web te pone cómo puedes arreglar esto y entonces en principio debería funcionarte bien. Para los usuarios de iPhone, que sepáis que funciona muy bien. Siguiente pregunta, ¿puedo responder WhatsApps? Pues sí, puedes responder WhatsApps, pero cuidado, solo puedes responder WhatsApps al estilo Garmin, que es con unas frases predefinidas que tú te puedes editar en la aplicación Garmin Connect y tal, te puedes poner las respuestas que quieras, pero solo vas a responder con esas respuestas que ya hayas escrito previamente. No vas a poder escribir nada con el reloj para responder, no tiene ningún método de entrada. No vas a poder ver las fotos que recibas, no vas a poder oír ninguna nota de voz, como pasa en todos los relojes, pero sí vas a poder ver los emojis que recibas. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? Pues sí, la respuesta es sí. Dentro de las aplicaciones que se le pueden instalar al reloj, porque se le pueden instalar muchas aplicaciones, está Spotify. Y cuando te instalas Spotify, lo que puedes hacer es pasarle listas de reproducción al reloj, puedes sincronizar la música para escucharla sin necesidad de tener el teléfono cerca, siempre y cuando tengas una cuenta de Spotify Premium. Y además tiene más capacidades musicales, porque tú puedes también bajarte Deezer, si eres usuario de Deezer Premium, también tiene Amazon Music y también le puedes pasar música directamente al Garmin Venu 2, porque antes había los relojes que eran Garmin Venu y Garmin Venu Music, ¿sabes? VivoActive y VivoActive Music, creo. Bueno, en cualquier caso, puedes pasarle música al reloj conectándolo directamente con un cable al PC. Que dices, qué cosa más rara, ¿no se le podría pasar directamente desde la aplicación móvil Garmin Connect una sección que sea música, que ya existe? Pues ahí le pones los MP3 y tal, que de todas formas también te diré que cada vez es más raro ver canciones en MP3, a menos que te las bajes ilegalmente, porque ahora mismo los ordenadores ya no tienen lector de CDs, ya no te puedes ripear un CD, pasártelo a MP3 para volcarlo en el reloj, por lo tanto, cada vez esta función va a tener menos usos y menos partidarios, pero bueno, yo de momento mis colecciones de música en MP3 las puedo pasar al reloj sin ningún problema.
Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues es una pantalla de 45 milímetros en el caso del Venu 2, a diferencia del Venu 2S, que es su hermano pequeño, que tiene una pantalla de 40 milímetros. Pero atención, es una pantalla AMOLED. Es una pantalla AMOLED a diferencia de la gran mayoría de relojes Garmin que tienen esa pantalla transflectiva, que son esos píxeles que siempre están encendidos, que prácticamente no gastan, que van muy bien. Pues en este caso Garmin se está actualizando a las nuevas tendencias de pantallas de relojes inteligentes y le ha puesto esta pantalla AMOLED al Garmin Venu 2. Eso quiere decir que va a gastar algo más de batería. Luego hablaremos de la batería. Y en este caso, a diferencia del Garmin Venu, su antecesor, aquí los menús, el diseño, la interfaz visual es algo más rica, tiene más colores, más animaciones, es como más adaptado a lo que es una pantalla AMOLED, porque si recordáis el Garmin Venu 1 todo eran letras blancas, alguna rayita y nada más, ni animaciones ni nada de nada. Pues no, en este caso no, en este caso se han actualizado y por fin tenemos una pantalla buena con una buena interfaz gráfica y con mucho brillo. Tiene una cosa que me gusta mucho, que deslizando hacia arriba o hacia abajo tiene muchos widgets, ¿de acuerdo? Los widgets ya no van de izquierda a derecha, sino que tienes, pues yo que sé, resumen de salud, controles de música, notificaciones, resumen del sueño, de la pulsioximetría, de la respiración, del estrés, body battery, frecuencia cardíaca, que tienes 1000 cosas y cada vez que pulses en uno de ellos te va a llevar a la aplicación concreta para que tú puedas ver los valores, todas las utilidades que tiene el Garmin Venu 2. O sea que en esto es una mejora muy importante. Y bueno, y en términos de información práctica, hay otra cosa que muchos usuarios tienen mucho en cuenta y valoran mucho. Siguiente pregunta, ¿vibra fuerte? Pues sí, la respuesta es sí. El Garmin Venu 2 vibra muy fuerte. Vibra muy fuerte y además incluso se oye mucho la vibración. Lo que pasa es que es una vibración regulable, ¿eh? Tiene 3 posiciones y yo me la pongo en vibración media y ya me entero evidentemente de todas las notificaciones que me llegan, porque es que ya de la vibración media ya es fuerte. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, pues según las especificaciones de Garmin se te puede ir a los 10-11 días, aunque yo creo que esos son unos cálculos demasiado optimistas. En mi caso, me ha durado una semana. Una semana la vas a tener, eso ningún problema. 6 días seguros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos usos que le van a restar mucha autonomía, como por ejemplo, lo que decíamos, la hora siempre en pantalla, el Always On Display. Igual la batería te va a durar 4 días con la hora siempre en pantalla. Luego, ¿qué pasa con el GPS? Bueno, horas de GPS, 22 horas de GPS continuado. O sea que tú te puedes ir a hacer una maratón sin ningún problema, incluso alguna ultra no demasiado larga, y te va a aguantar perfectamente. A diferencia de cuando estás escuchando música. Cuidado, porque si le pasas música al reloj y te vas a correr por la calle o te vas a hacer alguna carrera muy larga o te vas a hacer senderismo, cuidado, porque si vas escuchando la música desde el reloj, a la vez que tienes el GPS puesto, igual el reloj te va a durar unas 8 horas. Y luego tiene carga rápida, que si le das un chute de unos 10 minutos, igual te dura 8 horas más de carga. Está bien, porque la carga es bastante rápida. A mí en 1 hora y media o así me carga el reloj al completo. Lo que pasa es que de una vez por todas nos podríamos actualizar un poquito con los cables de carga de Garmin, porque es que son exclusivos de Garmin, solo son de esta marca y solo funcionan con esta marca, y por lo tanto te vas a tener que comprar igual 2 o 3 cables que cuestan un dinerito para que no te falte nunca el cable, porque si pierdes el cable ya la hemos liado. No vas a poder ponerle ni un cargador magnético, ni tiene carga inalámbrica, ni nada. Pero bueno, eso son cosas menores que los que tienen Garmin ya están acostumbrados. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Pues sí, la verdad es que sí. Es un GPS muy preciso, sigue muy bien el trayecto que hago, incluso la distancia, y además tiene una cosa que está muy bien, que detecta muy bien las velocidades a las que voy, porque luego ves el resumen de la carrera, que Garmin es la marca que da los mejores resúmenes de carrera que he visto en todas las marcas, con estadísticas de todo, de calorías, líquido perdido, cadencias, y no sé qué, no sé cuántos, te dice, bueno, hasta los peos que te tiras, y si te los has tirado calentitos o si te los has tirado ruidosos, vete a saber. Yo qué sé, es que te lo dice todo, o sea que muy bien. Solo he detectado alguna vez una pequeña desviación de unos 4 o 5 metros,
metros, se me ha subido por encima de algún edificio, pero bueno, son nada, casos contados, me ha ido perfectamente, o sea que muy recomendable el GPS, que además sincroniza bastante rápido, no te tienes que esperar mucho a la hora de empezar una actividad al aire libre. Siguiente pregunta, ¿otra persona puede ver por dónde voy? Pues sí, eso se llama Live Track y es una función de Garmin que ya hemos visto en anteriores modelos, que tú puedes hasta compartirlo en las redes sociales, tú puedes enviarlo por correo electrónico, si tú lo configuras así, entonces a la persona cada vez que tú empieces una actividad al aire libre te va a poder seguir, porque va a recibir un correo electrónico y te va a poder ver en un mapa, que eso está muy bien, porque si tú eres corredor y vas a hacer carreras y tal y te acompaña la familia, pues tú cuando inicias la sesión de carrera, la familia va a recibir un correo electrónico y van a ir viendo por dónde vas en el recorrido de la carrera. Eso es muy práctico. Siguiente pregunta, ¿tiene detección de caídas? Pues sí, tiene detección de caídas, eso ya es una de las características antiguas ya de Garmin, pero no por ello deja de ser práctica, porque incluso ahora en 2021, 2022 hay relojes que lo están empezando a incorporar. Cuidado, no tengamos prisa tampoco. Bueno, pues Garmin ya hace mucho tiempo que lo tiene, puedes tú incluso desencadenar la señal de alarma si te caes y tienes el teléfono cerca, porque tienes que ir con el teléfono, porque si no, el reloj solo no tiene 4G, no tiene llamadas, no tiene conexión propia, no va a poder hacer una llamada de emergencia, pero sí, en ese caso, detecta caídas, llama de emergencia, envía la localización. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Bueno, pues a mi entender sí, el pulsómetro es preciso, al menos en las carreras que he hecho hasta ahora, y luego en reposo bastante bien también, te mide las pulsaciones las 24 horas y tú puedes ir viendo en todo momento la gráfica de las pulsaciones que has tenido en cada hora. Siguiente pregunta, ¿es preciso el oxímetro? Porque el Garmin Venu 2 tiene un pulsioxímetro, es decir, que te mide la frecuencia cardíaca y te mide la saturación de oxígeno, y tú puedes elegir si te la mide durante todo el día, si te la mide solo durante la noche o si te haces mediciones manuales. Eso depende de la batería que quieras gastar o de la necesidad que tengas de medirte el oxígeno, que también es relativa. Pues bien, yo activándolo con la medición las 24 horas del día, creo que me mide el oxígeno un poquito por debajo de lo que lo tengo, porque también me he puesto aquí el Huawei Watch 3 y el Huawei Watch 3 me da unas mediciones algo más altas de media que las del Garmin Venu 2, que igual yo estoy enfermando y me estoy quedando sin oxígeno en la sangre y el Garmin me lo está diciendo bien, pero no sé, me da unas mediciones medias de 92, 94, que es raro, porque yo normalmente estoy a 97, 98, ¿vale? O 96 como mucho, pero no bajo tanto, y menos de medición media. Pero vamos, si te acostumbras a eso, ya sabes que igual le tienes que sumar un 1, un 2, un 3%. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues en este caso no tiene 100 actividades que pueda medir, porque en realidad de las 100 actividades que miden otras marcas, el 90% son lo mismo, calorías, pasos y tiempo, y ya está. No, pero en este caso tienes las necesarias, las típicas y las más habituales, de caminar, carreras, senderismo, no sé, las típicas, cinta, bici, fuerza, y le puedes luego añadir pues un montón, hay como unas 20 y pico. Correr en pista cubierta, bici en pista cubierta, natación en piscina, pero no tiene natación en aguas abiertas, que dices, qué cosa más rara. Pero luego las actividades que te faltan, puedes mirar si en la tienda de aplicaciones de Garmin hay alguna aplicación que te mida ese deporte concreto, que también podría pasar, como pasa en natación en aguas abiertas, o como pasa incluso en tenis, o yo que sé, en muchos deportes que aquí no los tienes de forma nativa, pero luego los puedes encontrar en la tienda de aplicaciones. Lo que pasa es que es un poco raro, porque en este caso es la primera vez que lo veo, que te mezcle las actividades deportivas y tu lista de actividades deportivas con las aplicaciones instaladas, porque luego, claro, yo tengo bici, fuerza, otros deportes, y luego tengo debajo Spot the ISS, que es una aplicación que te dice cuándo va a pasar y cuándo vas a poder ver la Estación Espacial Internacional, y dices, qué cosa más rara, eso no es un deporte. No, pues aquí está todo mezclado. Pero bueno, lo que digo siempre, todo es acostumbrarse. Siguiente pregunta, ¿detecta actividades automáticamente? Pues sí, al menos el correr y el andar los detecta. El otro día pues estuve andando por un pueblo, hice un paseo por un pueblo y me lo detectó, e incluso me lo puso en el mapa, etcétera. Te tienes que esperar 10 minutos hasta que te detecta, y claro, esos 10 minutos iniciales no te los va a medir, pero luego, bueno, si te olvidas y te dice, mira, estoy empezando a medir, y tú lo dejas que vaya haciendo porque igual te estás pegando una caminata de 1 hora, pues dices, mira, pues muy bien, pues me quedo con la actividad, y así ya una más que me mide. Siguiente pregunta, ¿qué tal los ejercicios de fuerza? Pues aquí está muy bien, porque se han puesto mucho las pilas, especialmente en el tema gráfico y visual, porque
porque hay una actividad que es ejercicios de fuerza o fuerza directamente, que te pone una serie de animaciones y de sesiones de entrenamiento con unos ejercicios y te muestra cómo hay que hacer correctamente esos ejercicios a través de unas animaciones. Y no solo eso, sino que también te dice qué grupos de músculos intervienen en esos ejercicios para que tú puedas hacer unos entrenos de fuerza equilibrados y que no te conviertas en un croissant y luego no hagas bien las piernas. ¿Vale? Que eso también se ha visto, en muchas discotecas se ve, los croissants típicos, esto que hacen así, ¿eh? Siguiente pregunta, ¿puedo añadirle sensores externos? Pues sí, le puedes añadir sensores externos al Garmin Venu 2, bandas pectorales, otros sensores podómetros, otros sensores de bicicleta, etcétera, porque en la parte de Bluetooth los vas a poder añadir sin problema. Sin problema, no lo sé, que no lo he probado porque no tengo ninguno, pero estoy seguro que sí. Siguiente pregunta, ¿qué tal la función resumen de salud? Bueno, pues está muy bien, porque claro, ahora tú imagínate que quieres ver cómo estás de salud, en general, así, tal. Pues con otros relojes te tienes que ir al pulsómetro, te tienes que ir al oxímetro, tienes que mirar el estrés. Bueno, aquí lo mide todo, aquí mide todo en una medición de 2 minutos que te dice no te muevas y te dice cómo estás y te hace un chequeo fantástico. Y te mide la frecuencia cardíaca, el oxígeno, las respiraciones por minuto, el estrés y la variabilidad de frecuencia cardíaca, creo que se llama. Y eso todo en la misma medición. Bien. Siguiente pregunta, ¿qué tal mide el sueño? Oye, pues otra grata sorpresa, no solo porque lo mide correctamente, sino porque además te da muchos valores. Aparte de las fases del sueño, que eso ya lo sabemos, también te dice los movimientos que has hecho, si te has movido mucho o poco durante esa noche. Te mide el oxígeno durante la noche y te mide las veces por minuto que respiras. O sea que te da muchísimos valores y además te da una puntuación global de lo bien que has dormido, de la eficiencia del sueño, y te da consejos y te dice, oye, pues mejor esto, mejor lo otro, y cómo puedes mejorar tu descanso por la noche. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues sí, puedes pagar con el reloj gracias a Garmin Pay. Tú le introduces la tarjeta de crédito o débito, si tu banco es compatible, cuidado, y vas a poder pagar poniendo el reloj en el datáfono y ya está, así de fácil. Solo vas a tener que poner tu código PIN y luego ¡pam!, pones la tarjeta y ya está, ya has pagado. Siguiente pregunta, ¿le puedo poner una foto mía de fondo? Pues sí, claro, lo que pasa es que tienes que ir a la aplicación no Garmin Connect, sino a la otra, Connect IQ, que es donde está la tienda de aplicaciones. Lo que pasa es que los diseños de las esferas de Garmin creo que se podrían actualizar un poquito más. Creo que los hay un poco mejores. Pero bueno, de todas formas, en la aplicación Connect IQ, en la parte de abajo tienes un apartado que se llama Face It y ahí vas a poder introducirle la foto que quieras, tuya o de la galería o que la hagas en el momento, etcétera. La pasas al reloj y ya vas a tener una esfera personalizada para ver tu, yo qué sé, tu logo, tu cara, los niños, el perro, el gato, lo que sea, cuando mires la hora. Otras utilidades interesantes del Garmin Venu 2, pues por ejemplo, tiene un apartado que es la edad fisiológica, la edad según tu estado de salud. No sé si te lo han dicho alguna vez. Mira, es que te conservas tan bien, es que estás tan en forma que en lugar de 40 años parece que tengas 32. Bueno, pues el reloj te lo dice. Y te lo dice midiéndote algunos de los valores y tal, y tu rendimiento en el deporte y las actividades y tal, y te dice el reloj que te conoce mejor que tu madre la edad que tienes fisiológicamente. Luego también tienes un seguimiento del ciclo menstrual. Atención, chicas, porque es bastante exacto. Luego tienes planes de entrenamiento a través de Garmin Coach, que te va diciendo qué días tienes que salir a entrenar, qué entrenos tienes que hacer para conseguir el objetivo que tú te hayas marcado. Luego también puedes hacerte sesiones de entrenamiento personalizadas hasta el último detalle, paso a paso tú te las vas haciendo, que eso no todos los relojes te lo permiten. Luego tienes otra función que es la estrategia de ritmo, Pacer Pro me parece que se llama, que lo que puedes hacer es que el reloj te vaya diciendo cuándo tienes que acelerar y cuándo tienes que aminorar para que no te quedes sin energía a medio camino y para que consigas el tiempo deseado. Y luego nada, te da 1000 estadísticas, 1000 valores. Por eso siempre he dicho que si quieres un reloj deportivo bueno, que te lo mida todo en el deporte, los valores, las métricas y todos los trayectos y todo lo que se pueda medir en el mundo, te tienes que comprar un Garmin. Así que podemos decir sin ningún problema que los relojes Garmin, o al menos el Venu 2, cumple con los aspectos más del día a día y también cumple perfectamente con los aspectos para los deportistas más exigentes. Pero bueno, eso tiene un precio. Última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues ya te digo, el precio oficial de salida en la tienda de Garmin es de 399 euros. Yo no sé,
Quizás si buscas un poco en el mercado, aquí en la descripción del vídeo tienes un enlace de compra para ver en qué precio se está moviendo actualmente, porque de vez en cuando bajan de precio. Pues nada, ves buscando y quizá encontrarás unos precios algo más asequibles. Yo creo que con el tiempo irá bajando de precio. Y nada, de momento este es el Garmin Venu 2. Espero que te haya gustado, dime qué te parece en los comentarios. Si hay alguna pregunta que tengas y que no haya respondido, pónmela también en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!